Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en el programa y gracias a nuestra invitada Rina Musali Galante, que está en este programa para hablar de una elección que está ya por suceder en Alemania. Rina, gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias, Carmen, por tu invitación. Gracias. Rina es analista internacional, ella conduce la serie 2013 Elecciones en el Mundo, el canal del Congreso en México tiene esta serie especial y bueno, pues va revisando Rina precisamente las elecciones del mundo en este 2013, una de las cuales es Alemania. Estamos en la víspera de una elección en Alemania, estamos viendo cómo este país, que desde luego es fundamental en el mundo y ni se diga en Europa, en tiempos como los que vive Europa, pues está jugando sus cartas políticas precisamente para estas elecciones. Rina, gracias nuevamente por estar aquí. Cuéntanos del entorno en el que se van a dar estas elecciones, qué se juega, quiénes juegan, qué va de por medio. Mira, te platico. Efectivamente, se acerca, me parece, que uno de los momentos políticos más importantes del 2013. Son las elecciones en Alemania que se celebran el 22 de septiembre. Se espera una reelección de la actual canciller Angela Merkel por un tercer mandato al Bundestag. Ella entra en el 2005 al Bundestag, se reelige en el 2009 y en esta ocasión viene por una tercera vez al Bundestag. Ahora, lo interesante de las elecciones ahora en Alemania, lo que se está jugando es lo que suceda en Alemania de alguna manera está relacionado con lo que suceda en la Unión Europea, porque Alemania es el centro de la toma de decisiones más importante de la Unión Europea, sobre todo en términos económicos, y Angela Merkel ha sido como la mandamás política para realmente solventar esta crisis, esta convulsión económica que ha sido realmente terrible en los países de la eurozona. Entonces, estamos jugando a que lo que suceda en Alemania de alguna manera está relacionado con la economía mundial, porque la Unión Europea o esta crisis de la eurozona sigue siendo la principal amenaza a la economía mundial. Entonces, son unas elecciones, Carmen, que hay que ver por muchas razones. Además de por esta, porque todos sabemos, Alemania es un país muy sobresaliente del que de verdad debemos de aprender muchísimo. Es la primera economía de Europa, es la cuarta economía mundial, es la segunda potencia exportadora y también está colocada con el quinto nivel o lugar en el índice de desarrollo humano, que también es muy importante ver este índice, porque nos vamos muy ortodoxamente con todos los índices económicos, pero también tenemos ya que jugar con otros índices en términos políticos, de gobernanza, de justicia, de desarrollo humano. Entonces, sí hay que tener esta mirada importante y, bueno, además sabemos que Alemania forma parte del G7, obviamente del G20, entonces es una elección clave para el mundo y sobre todo para la economía mundial. Ahora, ¿qué se juega en estas elecciones? Realmente Angela Merkel, hay ahora justamente el 11 de septiembre, Forza, que es una principal encuestadora en Alemania, señala que Angela Merkel podría ganar con el 39%. Hay otras encuestadoras que hablan del 41%. Luego tenemos al Partido Socialdemócrata, se estima un 25%, y que son los dos principales partidos. Pero sobre todo lo que es muy interesante en Alemania es, no se trata tanto de quién va a ganar las elecciones en Alemania, ya se da por descontada su reelección. ¿Quién es la coalición de gobierno que se va a formar para que realmente Angela Merkel pueda gobernar? Y esa es la gran pregunta, no es tanto de candidatos, sino de la formación de socios potenciales y de aliados en el gobierno. Y entonces aquí nos metemos a la matemática electoral. ¿Cómo está el juego de coaliciones? ¿Cómo se suman las cosas? Entonces te platico. Tenemos que tradicionalmente la coalición de gobierno que está gobernando fue del 2009 hasta ahora, es la Unión Demócrata Cristiana, la Unión Social Cristiana, que es como el partido gemelo o el hermano de la Unión Demócrata Cristiana, que es el de Baviera, que ellos siempre van juntos, y a partir del 2009 los liberales, que ganan el 14.6% en el 2009, se suman a esta gran coalición. En total, ellos reciben 327 asientos de 598 que hay en el Bundestag. Por otro lado, teníamos a los socialdemócratas, que generalmente hacen coalición con los verdes, y ahora la gran pregunta es si el partido de reciente creación, que se llama el Die Linke, que es un partido de izquierda radical,
que se dio por la fusión por así decirlo, como una parte de la disidencia de la socialdemocracia europea junto con el Partido Socialista Demócrata de la ex República Democrática Alemania, si ellos se deciden unir a los verdes y a la socialdemocracia, entonces sí vamos a tener un juego de coaliciones muy cerrado. Y entonces la gran apuesta de estas elecciones es que se dice que posiblemente se reedite lo que pasó en el 2005. ¿Y qué pasó en el 2005? En el 2005 es el momento de la gran coalición, en donde los dos partidos políticos acérrimos enemigos, que son la socialdemocracia y la Unión Demócrata Cristiana con su cabeza en Baviera, ellos se juntan y forman gobierno. Entonces, es un ejemplo de cómo se coaligan, ¿no?, estos dos grandes partidos políticos, los más importantes, y entonces ellos gobiernan del 2005 al 2009, y eso es lo que se conoce como la Gran Coalición. Y la pregunta es si esto va a suceder ahora en el 2013. Pues juega bastante, entonces digamos que se está dando por sentado, como dices, la reelección de Angela Merkel, cuyo perfil es muy conocido mundialmente, y el gran asunto es cómo se configura el otro espectro de gobierno para ver qué tipo de situación va a suceder. ¿Qué escenarios observas ahí? ¿Podemos pensar que Angela Merkel pueda tener de la mano de su reelección una composición de gobierno afín a lo que hasta el momento conocemos, o tendrá que hacer una cosa mixta de gobierno? Así es, y entonces cambiaría radicalmente el gobierno alemán, depende del escenario que se dé. Sí, lo importante ahí, aquí hay un partido político que es muy interesante. Ahora existen 7 partidos políticos en Alemania, tradicionalmente son los 2 más importantes que ya mencioné, pero ahora hay un juego de 5 partidos políticos, están los verdes, está la izquierda radical, está el Partido Liberal, y ahí es donde voy. El FDP, que es el Partido Liberal, en el 2009 alcanza el 14.6%, si no me equivoco, de la elección. Es su máximo histórico. Pero ha sido tradicionalmente un partido que juega en el centro del espectro político y que ha sido un partido bisagra. A veces se coaliga con la socialdemocracia y a veces se coaliga con los partidos más conservadores. Ahora es el partido que está junto con Angela Merkel y la CDU y la CSU. La pregunta es, ¿qué va a pasar con este partido? Hoy las encuestas ya hablan de un 6%, Carmen. 6. Está bajando el Partido Liberal. Si baja a menos del 5%, no tiene derecho a entrar al Bundestag. Entonces, la gran pregunta es, Angela Merkel sabe que ya tiene por descontada la reelección. El problema es que no quiere que surjan otros partidos minoritarios. No quiere que haya abstención del voto ni que se fragmente, porque entonces le quitarías poder a su coalición de gobierno. Y si le quitas poder, eso significa que en términos de concesiones políticas tienes que dar más a la oposición. Entonces, Angela Merkel ahorita la batalla que está disputando es para que su coalición de gobierno, que ahora está vigente, tenga la capacidad de voto para que realmente les permita estar ahí, ¿no? O sea, que les permita gobernar. Entonces, muy importante para la audiencia estar viendo qué va a pasar con este partido liberal que a veces se juega a la derecha o a la izquierda. Y bueno, sobre todo es un partido conservador, pero que se ha coaligado de manera histórica. La otra cosa muy importante es, bueno, ¿y por qué se da tan por descontado, no? Déjame hacer una pausa y nos cuentas por qué se da tan descontado el proceso que le daría una reelección a Angela Merkel ya en esta fase final de la campaña. Vamos a la pausa y regresamos con Rina Musali en esta conversación. Rina Musali, regresamos en esta conversación. Nos quedamos antes de estos anuncios en el tema de que se da por descontada la reelección de Angela Merkel en Alemania, y tú misma formulabas la pregunta que ibas a responder y que lo harás ahora. ¿Por qué se da por sentada la reelección de Angela Merkel? No solo las encuestas que hablan de un amplio espacio de ventaja respecto a su segundo competidor de este grupo de candidatos. ¿Cuáles son las razones por las cuales Merkel va en ruta directa a su reelección?
Hay como tú bien dices, hay un sentimiento de comodidad, por así decirlo, de Angela Merkel. Sobre todo, digo, la gran apuesta es que la economía está creciendo. Podemos hablar, digo, esto también es muy controversial porque no tenemos grandes repuntes significativos, pero sí nada más hay que poner en contexto. Alemania realmente crece, decrece en el 2008 y el 2009, que es el momento de la gran crisis financiera que tiene epicentro en Estados Unidos. A partir del 2010 empieza a crecer de manera anémica, por así decirlo, con un poco dinamismo, y en el 2012 crece casi al 1%, al 0.9%. En este último trimestre del 2013, el Bundesbank, que es el banco central alemán, señala que Alemania crece el 0.7%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en medio de todo este mar de lágrimas que se vive en la Unión Europea, con tasas de desempleo enormes, con malestar económico, con una depresión y una gran recesión, Angela Merkel blinda a Alemania de la recesión. Y eso me parece, Carmen, que eso lo va a premiar el electorado. Digo, esto es una apuesta, habría que ver qué va a pasar. Y además tenemos una tasa de desempleo del 5.5%, del 5.6%, a diferencia de España, que está más del 25%, de Grecia más del 25%, el desempleo juvenil en Alemania ni siquiera alcanza el 8%, cosa que supera el 40% en estos dos países que ya te comenté. Entonces, está dando cuentas alegres, por así decirlo, dentro de todas estas arenas movedizas y una convulsión muy fuerte en Europa. Hay un repunte de la economía y eso es muy importante. Me parece que la parte económica es muy importante y sobre todo vemos también ahí que se le hacen grandes críticas a Angela Merkel. Por un lado es como una candidata, digo, una personalidad muy fuerte, es implacable, se le conoce como la dama de hierro, ¿no? ¿Como Margaret Thatcher? Claro, ¿Ah, por sí? supuesto, como la dama de hierro, es la manda más político. Y de alguna manera esta crisis europea es muy interesante entenderla en el contexto de las elecciones en Alemania, porque gane quien gane, realmente no va a haber un cambio respecto a la política de Alemania frente a la Unión Europea, porque la mayoría de los partidos son europeístas. Aunque es importante comentar que ha surgido el Partido Pirata. ¿Pirata? Se llama así, Partido Pirata. No porque sea pirata, sino porque así se llama. Así se llama. ¿Y por qué se llama pirata? Es el Partido Pirata porque es euroescéptico, por así decirlo. Euroescéptico, antisistema, anti-status quo. ¿Y cómo le va al Partido Pirata? Pues tiene un 3% de posibilidades de alcanzar el voto. Nada despreciable. Nada despreciable, pero no le permite llegar. La entrada al Bundestag. Y por otro lado, hay de reciente creación otro partido que se llama Alternativa para Alemania, que también tiene un 3%, que amenaza con crecer. O sea, la idea es superar ese 5% y posiblemente lo haga. Y también es un partido euroescéptico. Lo que están buscando es no el euro, buscar las monedas nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, pues como ya dijimos, no le conviene a Angela Merkel. Merkel, de alguna manera, quiere tener su coalición lo más fuerte posible para que haga las menores concesiones, en este caso a los socialdemócratas, si es que va a coaligarse ahí el gobierno. Ahora, es importante también entender sobre el rol que ha jugado Alemania en esta crisis europea. Se ha incrementado el recelo de los países deudores y acreedores. También se ha creado un recelo entre los países del norte más prósperos, más desarrollados, con estos países sur de los periféricos. Y hay un enojo enorme hacia Merkel de los países del sur por esta política de austeridad, esta terapia que impone de manera muy ortodoxa, con cartas tecnocráticas, que de alguna manera pues generan lo que todos ya sabemos. Tensiones sociales enormes, manifestaciones. Claro. Disciplina fiscal, presupuestaria, ajustar el cinturón, toda la parte de los movimientos sociales en Europa que han sido tremendos, y privatizaciones, más juego, por así decirle, al libre mercado que al Estado, ¿no? Entonces, esto enoja a ciertos países, y esto es peligroso porque la disputa europea siempre ha sido entre el centro y los países de la periferia. Entonces, esto hay que tener cuidado. A Alemania no le conviene, por así decirlo, que suba este recelo, porque además Alemania, su desempeño económico depende de lo que suceda alrededor. Sus principales compradores son los países de la Unión Europea.
las principales, los bancos alemanes, sus principales acreedores son la deuda pública de países como Grecia. Entonces, el principal financista del proyecto europeo, si es que lo podemos decir así, es Alemania, y le conviene también tener una bonanza. Entonces, los grandes retos de Merkel es, primero, afianzar su política económica, porque sí tiene un repunte significativo, pero no es suficiente como para dar el salto. Y por otro lado, es hacer que la Unión Europea crezca. ¿Por qué? Porque si no, esto va en contra de los intereses económicos y hegemónicos de la misma Alemania. Hace un momento, Rina, hablaste de estas expresiones políticas que con mayor o menor posibilidad para llegar al Bundestag están jugando, y el gran tema del papel de Alemania en la Unión Europea. Hasta este momento, ha sido un factor fundamental y lo seguirá siendo desde luego, pero queda este asunto de quienes plantean salir de la Unión Europea, quienes plantean el fin del euro, quienes plantean mejor dejar solos a los que se endeudaron y a los que han tenido que ser, si bien no rescatados, porque ahí estrictamente no ha habido un rescate, pero digamos apuntando a el apoyo a las naciones de la Unión Europea que están en crisis. El juego político en Alemania, ¿cómo puede darse en los escenarios que tú veas sobre la viabilidad de la propia Unión Europea? ¿Puede el juego político que está por resolverse en estas elecciones conducir hacia una zona de postura alemana, aunque sea la misma Merkel, dirigiéndose a otra ruta que no sea la que hasta este momento ha mantenido sobre el euro y sobre la Unión Europea? Déjame hacer una pausa y regresamos. Volvemos. Rina Musali, nos estamos despidiendo en estos últimos minutos hablando de las elecciones federales en Alemania, que son este 22 de septiembre, este domingo 22 de septiembre, y pues van a elegir a los miembros del Bundestag, el Parlamento Federal de Alemania. Te preguntaba antes de irnos a la pausa sobre tu opinión respecto a esta ya casi dada reelección de Angela Merkel, pero el juego político que acabas de mencionar, y pregunto qué rango de riesgo hay de que la nueva postura de Merkel, si se da su reelección, con lo que pueda pasar en el resto del Bundestag, pueda alimentar la idea de que la Unión Europea no es necesariamente la mejor opción para Alemania, abandonar el euro, en fin, todo este otro debate sobre la viabilidad de la Unión Europea y el papel centralísimo de Alemania. Bueno, pues yo creo que levantas una pregunta esencial, Carmen. Lo que hay que recordar es que si Angela Merkel gana estas elecciones por una tercera ocasión al frente del Bundestag, uno de sus principales retos, me atrevería a decir, es qué va a pasar con el referéndum que se va a dar en Gran Bretaña, que ya anunció David Cameron en 2017, en donde se va a hacer un referéndum si permanece el Reino Unido o no dentro de la Unión Europea. Recordemos que el pacto fiscal que se hace gracias al liderazgo de Angela Merkel no fue avalado ni firmado por República Checa y también Reino Unido, que son dos países tradicionalmente euroescépticos. Ha crecido el euroescepticismo, yo me atrevo a decir que ha crecido muy poco en Alemania, pero sí muy afuera de manera importante. Recordemos Beppe Grillo en Italia, Geert Wilders en Países Bajos, Jean-Marie Le Pen en Francia. Es decir, sí hay un movimiento euroescéptico muy importante que de alguna manera están enojados y levantan estas voces de críticas sobre la parte de la estructura europea que finalmente pues ahora no está generando bienestar, está desmantelando justamente ese estado de bienestar que había sido tan importante y había sido el centro pilar de ese experimento geopolítico tan admirado del siglo XX. Entonces, efectivamente crece el euroescepticismo afuera de Alemania, pero me parece, y si no me equivoco, que si gana Angela Merkel es un voto, además de por la seguridad en Alemania, un voto a favor de los bolsillos y de un voto por la confianza, ¿no? de lo que ha hecho Angela Merkel, porque es una política muy pragmática. También es un voto proeuropeísta, es decir, Angela Merkel ha estado muy comprometida con la integración europea y sobre todo también por razones históricas. Recordemos un poco la memoria de las dos guerras mundiales. De alguna manera, este sentimiento de culpa, la Unión Europea ha sido el gran instrumento de contención de la Alemania renovada y poderosa. Entonces,
también a la Francia le conviene que esté ahí la Alemania, porque es decir, es un muro de contención y de cohesión que les ha permitido no generar guerras. Por eso le dan a la Unión Europea el Premio Nobel de Paz el año pasado, porque en más de 60 años no se han generado guerras ahí. Es decir, no nada más es un experimento político, Carmen, ni económico, es de paz. Es de prosperidad, pero también ha generado paz y bienestar. Entonces, ese es el gran legado también que la Unión Europea nos deja. Y bueno, me parece que independientemente de cómo quede la coalición de fuerzas, se va a seguir apoyando un proyecto de integración europea, porque además hay otras cosas. La Unión Europea no va a poder... si nos damos cuenta en los datos estadísticos, te pongo uno. Siglo XXI se dice que el 7% de la población va a ser de la Unión Europea. O sea, solamente el 7% estará representado por la Unión Europea, cuando en el siglo XX fue del 20%. Hay una caída demográfica. Hay un déficit demográfico muy fuerte. Además, ¿cómo Europa va a enfrentar a Beijing, la segunda economía del mundo? ¿Cómo va a enfrentar a Washington, la primera economía mundial, si tienes a una Europa desagregada, fragmentada, que de alguna manera sigue siendo muy dispar y heterogénea y no tiene una voz colectiva? Entonces, hay razones geopolíticas, económicas, estratégicas y hasta demográficas de que Europa, para seguir siendo relevante, tiene que estar unida. Pues ahí está, como parte de lo que ocurre en el mundo, en eso sí, no solo Alemania, que es el tema del espionaje estadounidense, y en este caso, en esta elección que está en curso para el próximo 22 de septiembre de 2013. Estaremos al pendiente de los resultados, y por lo pronto, Rina Musali, te agradezco que como analista y especialista y conductora de esta serie 2013, las elecciones en el mundo, que el canal del Congreso tiene, pues estás aquí para contarnos. ¿Estarás transmitiendo para el canal Congreso? No en este momento, pero el programa de elecciones sobre Alemania se transmite este domingo a las 7:30 de la noche por el canal del Congreso, y tenemos también tenemos al ex embajador de México en Alemania, el embajador Jorge Eduardo Navarrete, y al doctor Gunther Meichel, que él es el titular de la cátedra de Guillermo y Alejandro Humboldt en México del Colegio de México. Gracias por el comentario, Rina, y gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Gracias, Carmen, un placer. Gracias, como siempre, y a usted que nos permitió acompañarle, pásela bien y lo esperamos en la siguiente emisión.